Nuestra tercera etapa, idear. Debo confesar que es mi fase favorita. Pues la ideación es el momento perfecto para soñar en grande, para lanzar cohetes a la luna y poder generar la mayor cantidad de ideas posibles para resolver un problema o incluso para mejorar algo que definitivamente ya funciona. Importante saber que el insumo que debemos tener para iniciar nuestro proceso de ideación viene justamente de nuestra etapa previa, que es la de definición. Esto nos va a permitir tener un norte o una guía y mantener siempre el foco en el usuario. Ahora bien, si tuviésemos que empezar esto con un mindset, como cada una de las etapas, generalmente escuchas que debemos pensar fuera de la caja. Sin embargo, yo quiero que vayamos un poco más allá. ¿Cuál caja? Cuando hablamos pensar fuera de la caja es porque hacemos la analogía con que debemos salirnos de lo común. Sin embargo, si queremos cambiar la jugada, incluso podemos pensar que existen distintas cajas. Podemos pensar inclusive que cada una de esas cajas tiene colores y que cada uno de esos colores representa algo. Por ejemplo, una caja de un color, supongamos amarillo, puede representar el impacto que queremos lograr en un público objetivo. Podemos hablar incluso que una caja verde puede significar el impacto ambiental que queremos lograr en una comunidad. Una caja roja, la emoción con la cual queremos que nuestros usuarios se conecten. Entonces, si hablamos de esta etapa de idear y queremos reflexionar sobre pensar fuera de la caja, les invito a ir más allá. ¿Cuál caja? ¿Cuáles de ellas? Porque esto nos va a permitir justamente saber sobre qué, en dónde hacer foco, nos va a permitir sobre cuáles de ellas pensar mucho más lejos, por colocarle un nombre. Y esto además nos permite tener un mood de que no hay una respuesta única, no hay una caja única y la cantidad de variables y caminos que podemos recorrer, la verdad, solo dependen de nuestra imaginación. Debemos saber además que existen técnicas que nos permiten innovar, que nos permiten justamente avivar nuestra creatividad y permitir que nuestras etapas de ideación sean súper productivas. En el camino, muchísimas personas me han dicho, es que no soy una persona innovadora, no soy una persona creativa, ¿cómo entonces puedo hacer esta etapa sabiendo que es justamente el momento donde debemos poner a nuestras neuronas a generar ideas? Y no me considero una persona creativa. Antes de nada, importante saber cuál es la diferencia entre estas palabras que parecieran ser lo mismo, pero que no necesariamente lo son. Cuando hablamos, por ejemplo, de innovación, estamos hablando de llevar a la acción alguna idea. Pero también hablamos de que la forma tradicional en cómo hacemos las cosas puede tener un vuelco. E incluso aquello que tradicionalmente conocemos que podemos darle un uso, pues hacerlo de forma distinta. Entonces, innovar no tiene necesariamente que ver con crear algo nuevo, algo desde cero. Innovar parte del punto incluso de utilizar lo que tradicionalmente usamos, pero darle una mirada distinta, darle un uso distinto para poder resolver un problema o para poder lograr un objetivo. Ahora bien, la creatividad está mucho más conectada con la posibilidad de generar cosas nuevas, de partir de cero y poder brindar a la mesa una forma nueva, no solamente de hacer algo, sino traer a la mesa un elemento nuevo que nos permita incluso cambiar completamente la forma en cómo tradicionalmente conocemos lo que hacemos. Ahora bien, cada una de estas palabras pasan por el hecho de ponernos a pensar. Y ponernos a pensar para justamente idear caminos nuevos,
formas nuevas, productos nuevos e incluso una nueva forma de hacer las cosas. Existen muchísimas herramientas que nos permiten, aun cuando no nos consideremos personas creativas o innovadoras, llevar la tarea a cabo. Importante, premisa número 1, eliminar la palabra no. La palabra no se puede. Esta es justamente la etapa donde debemos dar curso a la posibilidad. Y eso pasa por el hecho de saber que ninguna idea se descarta, por muy descabellada que parezca. Este es el momento donde inclusive podemos tratar de pensar de que, bueno, ¿qué haríamos si tuviésemos todo el presupuesto posible? ¿Qué haríamos si no tuviésemos limitación de recurso humano? ¿Qué haríamos si tuviéramos esa varita mágica que nos permitiese hacer lo que quisiéramos? Estos procesos inclusive podemos apoyarlos a que se den porque necesitamos, o nuestro cerebro necesita estar relajado, necesita entrar incluso en un momento de flow donde es ese espacio en el cual se nos va inclusive el tiempo. El tiempo deja de ser una variable o un factor en el proceso. Y esto se logra gracias a que podemos estar en un estado de tranquilidad. Importante no restringirnos. Ya van a venir etapas posteriores que nos van a invitar justamente a identificar por dónde comenzar o cuáles son esos pasos que para poder justamente concretar, pues fasearlos o dar justamente esas victorias tempranas. Pero en el momento de innovar, de ser creativos, la verdad es que no deberían existir límites. Una vez que tengamos la mayor cantidad de ideas posibles, y recordemos que nuestras ideas deben estar enfocadas en poder resolver un problema, mejorar un proceso o simplemente cambiar las formas de hacer algo, pero que vienen además conectadas con las etapas previas de saber cuál es la necesidad de nuestros usuarios, de nuestros clientes, de las personas que van a comprar nuestros productos y servicios. Ahora bien, este proceso justamente viene de converger y diverger, que justamente es la parte donde pareciera que nos estamos alejando muchísimo de lo que estamos haciendo. Tenemos muchas cosas en la cabeza, tenemos muchas ideas sobre la mesa, pero en algún punto deben tener un foco e incluso elementos en común que nos permitan ir focalizando y nos podemos hacer la idea de que estamos viendo un gran embudo para que en ese punto en común poder tener cuáles van a ser esos próximos pasos. Entonces es importante en ese proceso de ideación saber que todas las ideas que pueden diverger y que pueden parecer muy pero muy separadas en algún punto, utilizando por supuesto técnicas de convergencia, deben llegar a un punto en común que nos permitan tener foco para poder dar los siguientes pasos. Incluso en este proceso que estamos explicando, vamos a ver un poco más adelante cuáles son esas plantillas o esos frameworks que utilizamos para poder facilitar no solamente el proceso de ideación, sino justamente la etapa en donde podemos ver que muchas ideas están separadas y que parecieran no tener cosas en común y cómo hacer para agruparlas y poder servir justamente este proceso para las etapas siguientes. Además, este proceso debe permitir desafiar las suposiciones. Debemos partir del hecho de que nada está escrito y que no vamos a llegar necesariamente con las soluciones debajo de la manga. Si llegamos además con la expectativa de poder romper y desafiar lo que ya traemos como creencia, nos estamos dando la oportunidad de generar nuevas ideas. Cuando creemos saber que tenemos la respuesta correcta a cada una de las preguntas, de los dolores y las fricciones de los clientes, empezamos a sesgar justamente nuestro proceso creativo. Y la idea es poder dar rienda suelta a la imaginación y eso pasa por el punto de poder bajarle el volumen a nuestras creencias limitantes. Si no da miedo, definitivamente debemos cambiarlo, porque este es el proceso que nos va a permitir ir más allá. Imaginar lo inimaginable, poder desarrollar soluciones y formas de poder resolver
un problema, un dolor o una fricción utilizando métodos inclusive no tradicionales. Y aquí es importante que sepamos que no necesariamente tiene que ser complejo. Es decir, cuando hablamos de que si no nos da miedo debemos cambiarlo, es porque no estamos siendo lo suficientemente arriesgados, no estamos siendo lo suficientemente creativos como para poder generar un cambio que realmente pueda llegar a convertirse en una transformación. Y esto no pasa por el hecho ni de tener altos presupuestos, ni de contar con muchísima gente, e inclusive de ser complejo. Mientras más simple lo mantengamos, mejor. Pero estamos hablando de hacer uso, incluso de los recursos que ya tenemos, de forma distinta. Poderle dar un twist. De forma que a la hora de querer resolver algo, poder utilizar no solo los recursos que tenemos hoy día, sino aquellos recursos nuevos que vamos a poder crear para dar solución y, lo más importante, de forma sostenida. En Eduverso aprende, crea y transforma.